Vamos a probar otro micrófono. Qué raro porque en el teléfono se escuchaba perfectamente. Hola. Bueno, es un embole, pero me gusta usar el micrófono para que no se escuchen los ruidos de afuera, pero bueno, vamos a tener que acostumbrarnos. Bueno, chicos, ahí les mandé, les dije si podían buscar las ofertas de trabajo. ¿Las han buscado? En el chat, Sí, sí. profe. Buenísimo. Bueno, entonces terminamos de ver un poquito el tema este de la virtud que le estaba explicando y ya después le explico cómo se vincula con esto, ¿eh? Ok. Estábamos viendo la clase pasada lo que es la virtud. Habíamos visto en el Power que era un hábito operativo bueno por contraposición al hábito operativo malo, que era fundamental la virtud porque generaba, digamos, lo que es la perfección, nos arrimaba lo más posible a la perfección respecto de los hábitos operativos que nosotros teníamos, respecto a las potencialidades, que una persona nacía con una cierta potencia, una cierta posibilidad de lograr algo, y mediante un trabajo y una repetición de un acto, después conseguía que se hiciera natural, que se hiciera una virtud. Habíamos visto que había distintos tipos de virtudes también, que estaban las referidas al entendimiento, que eran las que estaban vinculadas al obrar especulativo, al entendimiento especulativo y al práctico, que es lo que aparece acá en el Power, y también las referidas al buen obrar, que son las virtudes morales. También habíamos visto que las virtudes constituían un término medio entre dos extremos, y que por eso existía lo que es el triángulo, el gráfico del triángulo de la virtud, en el cual se puede ver en un extremo el defecto, en otro el exceso, y en el medio, pero más arriba, porque es digamos, la acción más perfeccionada y la que mejora a las personas, se podía ver lo que es la virtud. En este caso estamos viendo lo que es la valentía, ¿no? También se le dice valentía o vamos a poner fortaleza. Bueno, no se puede modificar ahora porque estamos con esto. A ver, si puedo modificarlo. Conocíamos fortaleza. Perfecto. Bueno, habíamos dicho que la virtud se trata de hacer muy bien algo. Se trata de, por ejemplo, ser muy buen programador, ser muy buen deportista, ser un gran corredor, ser una persona generosa, ser una persona bondadosa, ser una persona que tiene fortaleza, que tiene templanza. Esas son las virtudes. Se trata cuando una persona llega a los extremos superiores y medios dentro de una potencialidad. Bueno, y ahora vamos a entrar con lo que son las virtudes cardinales, que son las 4 virtudes, que son las 4 virtudes más importantes, que serían el cimiento de las restantes, según el criterio aristotélico. Esto, a ver, lo dijo Aristóteles hace más de 2000 años, todavía al día de hoy lo seguimos estudiando porque si bien han habido pensadores que han ido modificando un poco su pensamiento, no ha habido nunca un autor con una claridad y tan avanzado para su época y que estudiara de una forma tan completa todas estas realidades humanas de la filosofía, ¿no? Entonces, por eso se sigue estudiando. Todo lo que dice Aristóteles, la base de lo que es la filosofía, en este caso, es la aristotélica. Después hubo grandes autores como fueron Santo Tomás, que siguieron la línea aristotélica, San Agustín, que más allá de ser santos y de tener una orientación católica, sus análisis
que podría decir, por ejemplo, sus análisis filosóficos fueron muy asertivos y son muy respetados más allá de la parte religiosa. Pero bueno, entonces estamos hablando de lo que eran las virtudes, bueno, las virtudes fundamentales o cardinales, que son los cimientos de las otras virtudes, que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Por ser la base de las demás, en un hombre virtuoso se encontrarán algunas más o menos desarrolladas, pero no puede estar, digamos, en un hombre virtuoso alguna virtud y la otra no, sino que se encuentran en proporciones más o menos iguales, pero siempre se encuentran en mayor o menor medida, porque una requiere de la otra para ser conseguida. ¿Me explico? También podemos ver que las virtudes son interdependientes entre sí. Por eso vemos que resulta muy poco probable que una persona extremadamente justa sea al mismo tiempo débil, destemplada o imprudente. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Estamos hablando de lo que son las bases, justamente las bases de lo que es el orden moral virtuoso de las personas. Recuerden cuando vimos lo que era la ética, que digamos que si las conductas se ajustaban a algo bueno o malo. Bueno, las virtudes, por ser hábitos operativos buenos, básicamente son conductas que se ajustan a un obrar bueno y por eso se estudia dentro de la ética. Entonces, bueno, también, bueno, dentro de la pregunta, ¿por qué son interdependientes entre sí las virtudes? Y porque el hombre es una unidad y no se puede parcelar su actividad como si fueran compartimientos estancos. Yo no puedo ser generoso y débil, yo no puedo ser generoso e imprudente, yo no puedo ser imprudente y débil, sino que la persona es un todo que debe ser considerado en un concepto global, todas las personas, ¿no? Generalmente que se lo globaliza con el término, bueno, es una buena persona. Eso es lo que estamos tratando de ver. Bueno, en cuanto a lo que es la templanza, podemos hablar de que es la virtud que modera los placeres sensibles y procura un equilibrio del uso de los bienes. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. Ejemplo, no se suprime el deseo de comer, pero se regula cómo y en qué cantidades, ¿no? Porque si no, el exceso de alimento o el exceso del placer de comer podría llevar a la glotonería, y esto a los problemas de salud que en sí trae, con obesidad o cualquier problema, o algún desorden alimenticio, o podría llevar al otro extremo, que podría ser la anorexia o la falta de alimento. Entonces la templanza lo que hace es regular los placeres sensibles. No dice que está mal tener los placeres sensibles, sino que dice, bueno, está bien, pero ¿dónde está bien? En su justo medio, ¿no? Eso es la templanza. La templanza decimos, bueno, a ver, tenemos que regularnos y prever el tema del gasto de los bienes. Si nosotros nos acabamos todos los bienes en un fin de semana, no vamos a tener para el resto del mes. Eso es lo que trata de hacer la templanza, es una moderación. Es el término medio entre el desexo, que es el exceso, perdón, que es el desenfreno o la intemperancia, y el defecto, que es la insensibilidad, ¿no? Que no te importe nada ser una persona fría. En cuanto al exceso del desenfreno, puede ser desenfreno en cualquier tipo de actitud. Eso, desenfreno en comer, desenfreno en querer ganar dinero a costa de lo que sea, desenfreno o intemperancia en cualquier orden de la vida. Eso es una persona que, por ejemplo, se dedica pura y exclusivamente al trabajo y seguramente descuida a su familia. Entonces, la templanza es un término medio, justamente, que ayuda a que la persona se regule en cuanto a lo que son sus obrares sensibles, ¿no? En lo que va hacia el gusto, a lo que va al tacto, a lo que va a los placeres. Entonces, el moderado encuentra el gozo en aquellas cosas, bueno, ahí tiene un error de ortografía, vamos a corregirlo, que son sanas y adecuadas a los estándares de moderación. Dichos estándares no son una lista abstracta, sino que dependen de cada uno en cada situación. Ejemplo, un atleta debe comer más que un sedentario. Eso es algo que hay que ver. No es que decimos, bueno, sí, no, bueno, todas las personas tienen que comer 0,7 gramos de alimento. O todas las personas deben dormir mínimo 8 horas. Si bien se hacen esas reglas en forma más o menos
con una base más o menos científica, podemos ver que no en todos los casos tiene una aplicación matemática, como podemos decir una aplicación exacta, porque justamente todas las personas son distintas, todas las personas tienen distintos momentos, todas las personas tienen distintas circunstancias y distintas constituciones biológicas y de educación y morales. Después, bueno, pasamos a lo que es la fortaleza, que la fortaleza asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda y la práctica del bien. Es la actitud de superar los obstáculos, de obrar pese a las dificultades. Fíjense lo importante que es esto, sobre todo, bueno, los estudiantes lo tienen muy en cuenta, tienen que tener mucha fortaleza mental y mucha fuerza de voluntad para continuar con los estudios, cuando a veces se hace complicado, se hace difícil, hay materias que no se comprenden, hay dificultades por ahí económicas, se tiene que trabajar, estamos cansados. Yo en este momento también soy estudiante de este instituto, estoy estudiando programación también, que fue el motivo por el cual ya siendo abogado llegué acá, y soy profesor ahora. Entonces requiere de una constancia que sirva para lograr los resultados a pesar de las dificultades. Es fundamental. En estos tiempos, por ejemplo, de coronavirus, es clarísimo, por ejemplo, lo que es la fortaleza en cumplir las normas de higiene que están impuestas por la autoridad, a pesar de que son más que discutibles algunas de ellas, pero bueno, no, son personas las que están gobernando, no son perfectas. Pero bueno, hay que tratar de mantener, por ejemplo, ante la posibilidad de un contagio, de la distancia ante la posibilidad de un contagio, a pesar de que por ahí tenemos la voluntad o las ganas de tener contacto con nuestros seres queridos, hay que tratar de evitarlo a eso y mantenernos fuertes, digamos, en esas actitudes. En cuanto a lo que es el exceso de la fortaleza, es la temeridad. Es, por ejemplo, una persona que se arregla constantemente a conducir, pensando que conduce muy rápido y muy bien. Una persona que tiene temeridad es una persona, por ejemplo, que va a 200 kilómetros en contramano en la costanera, ¿no? Bueno, esa persona es una persona que tiene, digamos, que puede ser mal llamado un bobo, pero bueno, justamente el problema que tiene es que tiene el defecto o el vicio de la temeridad. En cambio, lo que es el defecto de la fortaleza, lo que es la parte más baja, digamos, de la virtud, es la cobardía. Es una persona que, por ejemplo, por tener miedo a manejar o a tener un accidente, digo, bueno, no conduzco por las dudas, tengo miedo, no salgo de noche, no camino, no hago ejercicio, no va a hacer que me tropiece, y que siempre está encontrando alguna excusa para no progresar como persona, básicamente, porque fundamentalmente las excusas para, dentro de lo que es la cobardía, lo hacen retroceder y alejarse de lo que es la virtud. Porque una persona que no realiza ningún tipo de actividad es una persona que no adquiere hábitos. Y una persona que no adquiere hábitos nunca puede adquirir hábitos buenos y nunca puede perfeccionarse y mejorar como persona. Entonces, todas las potencialidades que tiene, las desperdicia. Bueno, la esencia de la fortaleza no es no tener miedo. Ojo, no confundamos, que justamente es lo que vendría a ser la temeridad. Es actuar a pesar de él. No tener miedo significaría no conocer la realidad o tener un desorden en el amor. A ver, cuando nada se ama, nada se teme. Si no se ama a un hijo, no se teme de perderlo. Si no se ama a uno mismo, no le interesa su propia vida, ¿no? Eso es lo que se considera, o lo que han estudiado dentro de lo que son la filosofía, de decir, bueno, porque una persona no teme, y porque no tiene conciencia, porque no es consciente de la realidad de las cosas, o porque sinceramente es una persona absolutamente fría, a la cual no le interesa nada, no tiene ningún tipo de importancia. Por eso justamente es lo que estamos hablando, bueno, justamente el ejemplo que dije recién, respecto de lo que es la pandemia, era el hecho de, bueno, mantenernos en cuanto a lo que es la distancia social en lo que es el coronavirus. Porque si, bueno, si yo no, si a mí no me importa nada, nadie está diciendo que, ni juzgando a nadie, porque cualquier persona puede tener algún tipo de flaqueza y querer, no sé, ir a abrazar a su sobrino. Es algo que puede pasar. Pero
lo que estamos hablando es decir, bueno, no, tratemos, hay que tratar de, a pesar de eso, mantener la fortaleza y mantener ese cuidado. Después, bueno, tenemos lo que es la prudencia, que es la capacidad de ver las cosas correctamente, de apreciar la realidad en su adecuada dimensión, y que implica el recto juicio del caso para saber qué hacer y cómo hacerlo. También conocida como objetividad, es la primera y más importante de las virtudes y todas las demás dependen de ella. ¿Esto qué implica? A ver, es un cartel, perdón. Ah, listo, no entendí. Está bien, acabo de abrir el chat. Todavía estoy tratando de acostumbrarme a dar clases por Zoom. Bueno, la prudencia justamente lo que hace es, implica una previsión de futuro, ¿no? Implica lo que es prever y prover. Es decir, bueno, ¿dónde estoy en la realidad? ¿Hacia dónde voy? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y qué es lo que tengo que hacer para ajustar mi conducta a la finalidad que persigo, ¿no? Entonces, sí, bueno, si tengo que rendir una materia que me cuesta mucho, y si le dedico el mismo tiempo que a las otras, no debería dedicarle el mismo tiempo que a las otras. Debería dedicarle más tiempo. Si le dedico más tiempo, tengo mayor posibilidad de progresar. Pero bueno, si le dedico más tiempo, ¿cuánto tiempo tengo que quitarle a las otras? ¿Y a cuál le quito tiempo? Y le quitaré tiempo a la que menos me cuesta, o a la que es más corta. Básicamente, ese es el pensamiento que hace una persona prudente. O por ejemplo, bueno, eh, estoy en una reunión de trabajo. ¿Podría hablar de cosas íntimas? ¿No podría hablar de cosas íntimas? ¿Qué es lo prudente para ese caso? ¿Qué es lo que estoy buscando yo con esa reunión? ¿No? Es una reunión de negocios. Y bueno, ¿cómo logro mantener el clima distendido dentro de lo que es la formalidad de un negocio? Es en base a eso lo que es la prudencia. Es decir, bueno, ¿cómo tengo que actuar en un momento determinado y para conseguir una finalidad determinada? Eh, bueno, la razón práctica es que tiene un interés por saber qué debe hacerse y cómo debe actuarse. Requiere de una correcta apreciación de las circunstancias para poder tener una adecuada dirección y una dirección que la ética nos debería de dar. ¿Se entiende? Nosotros tenemos que pensar éticamente si, bueno, está bien, está mal lo que estoy haciendo, está mal. Si yo hago tal cosa, ¿va a estar bien, va a estar mal? Porque recuerden que la ética justamente hace reflexiones sobre el actuar, sobre el obrar humano, sobre qué es lo que queremos nosotros lograr. Si nosotros estamos actuando bien, estamos actuando mal. Bueno, todo eso no es una regla genérica, sino que también está sumamente condicionado por las circunstancias del caso. Entonces nosotros tenemos que ver en el caso particular, decir, bueno, yo en tal caso estaría obrando bien, en tal caso estaría obrando, si obro de la misma manera, ¿está bien? Si yo, por ejemplo, no sé, pego un grito, digo un chiste en una reunión con amigos, ¿está bien? Si lo digo en una reunión de trabajo de gente de otro país que no me conoce, está bien y no estaría tan bien en ese momento. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer y lo que se tiene que dirigir el obrar humano y el razonamiento. Eso es la razón práctica, que es la que tiene que dirigir el obrar humano. Bueno, justamente acá lo que dice la Filmina, que es algo que es claro, no lo he dicho yo, sino que esto lo he sacado de autores de ética. A ver si puedo correr un poco el chat. Que por tener libertad es que se requiere la prudencia. ¿No? Nos encontramos en el terreno del libre albedrío de las personas, de lo contingente, y se nos presentan varias alternativas que tendremos que elegir. ¿Por qué? Porque justamente esto vendría siendo como en programación, que tenemos varias opciones para hacer lo mismo, pero hay que analizar cuál es la mejor opción o cuál es la que se ajusta a un resultado adecuado. Tenemos muchos caminos y tenemos la libertad de elegir. Dentro de la libertad de elegir, tenemos que ver cuál es la acción adecuada, porque nosotros podemos hacer las cosas bien o hacer las cosas mal, como en todo, pero nosotros tenemos la posibilidad de elegir y no tenemos una regla más allá de lo que es el sistema del derecho o el sistema moral, no tenemos reglas que nos obliguen en cuanto a lo que es el obrar nuestro, a pesar de las consecuencias.
Porque sí, bueno, si maltrato a una persona, estamos buscando un ejemplo un poquito más claro. Si maltrato a una persona, yo perfectamente puedo hacerlo y puedo no tener ningún tipo de sanción. Y la finalidad que yo quería, que era maltratarla, lo logré hacer. ¿Pero por qué? Porque tengo el libre albedrío y tengo la posibilidad de elegir las distintas opciones entre tratarla bien o tratarla mal y lograr los resultados que yo pretenda, ¿no? Yo, por ejemplo, podría, no sé, alguna persona puede mantener a su pareja maltratándola o amenazándola, o puede mantener a su pareja mediante actos de cariño o de afecto. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la libertad de elegir nosotros como personas. Y con esa libertad es el motivo por el cual tenemos que tener la prudencia y ser prudentes y entender cómo ajustar nuestro obrar a cada circunstancia. Bueno, ahora vamos a lo que es la justicia, que es un poco lo que, un poco lo que hago todos los días, en cuanto a lo que es el trabajo mío, que trabajo justamente como secretario de una fiscalía. Yo no imparto en justicia en el sentido técnico de la palabra, pero sí colaboro con el sistema de justicia. Bueno, en este caso lo citamos a Santo Tomás, que dice que es la virtud permanente y constante que ordena al hombre en las cosas relacionadas a darle al otro lo que le corresponde. También ha sido definida como la perpetua y eterna voluntad de la persona a darle a cada uno lo suyo, ¿no? Lo que le corresponde, estamos hablando. Justamente eso es la justicia. Así, bueno, ¿qué le corresponde a cada persona? En el caso del sistema de justicia, hace una valoración, decir, bueno, ¿qué le corresponde a una persona según el obrar o según el condicionamiento? Podríamos pensar en la justicia penal, que esto se vincula con lo que vimos en derecho informático. Una persona que estafa, bueno, ¿qué es lo que le corresponde? La persona actuó con libertad, actuó sin libertad, pudo hacerlo. A eso es lo que se refiere en cuanto a lo que es la justicia. Es decir, bueno, ¿qué le corresponde a cada uno según las circunstancias, según su mérito, según su obrar, según lo que haya hecho, según sus condiciones iniciales también, que se consideran las condiciones iniciales de las personas? A ver, no se juzga de la misma manera debería de juzgarse, no debería de juzgarse de la misma manera a un niño que a una persona adulta, una persona que tuvo las posibilidades de formarse a una persona que no tuvo las posibilidades de formarse. Son cuestiones que entran dentro de la consideración y dentro de la ponderación de la justicia. La justicia, básicamente, también es una virtud y es el hábito que inclina la voluntad a dar a cada uno lo suyo, que es lo que vimos recién, la perpetua y eterna voluntad de dar a cada uno lo suyo. Es un término medio entre dar en exceso y dar en defecto. Es el típico caso, por ejemplo, también como la virtud, podríamos hablar de un padre justo, que le da mucho a un hermano, bueno, a un hijo y no a otro, o que le da a todos de acuerdo a sus circunstancias. Por ejemplo, un padre que le da un premio a un hijo que obtiene un resultado que se recibe de la carrera de la facultad y que no se le da a otro, que no se lo recibe y que tuvo la posibilidad, estaría actuando con justicia. ¿Por qué? Porque no estaría dando en exceso, sino que estaría premiando un esfuerzo grande y una actitud de fortaleza del hijo, justamente que lo perfecciona y lo hace mejor persona. A diferencia de darle lo mismo a una persona que nunca hizo nada, a un hijo que solamente se quedó durmiendo y que salía todos los días, todos los fines de semana, de lunes a lunes, eso sería un acto injusto si le dieran lo mismo. Fíjense la diferencia entre la justicia y lo que es la igualdad, ¿no? Porque podría decir, bueno, pero los dos, claramente, bueno, el comunismo parte de una igualdad aritmética que soslata lo que es la libertad, las libertades de las personas, y le da, a diferencia de lo que es la justicia, le da primacía, desde mi punto de vista, y bueno, desde el punto de vista de la mayoría de las personas que consideramos que no es el sistema adecuado, le da primacía a las personas en cuanto a lo que es la igualdad sobre la libertad de las personas, ¿no? Básicamente, el comunismo, bueno, un comunismo técnico, teórico, en que todos somos iguales, justos, buenos, es realmente utópico, pero bueno, sí sirve
o ha servido como filosofía de crítica, podríamos decir, a una realidad que es que por ahí es verdad que la libertad o el liberalismo, ¿cómo que pone así? El liberalismo, si no se parte con igualdad de condiciones o si no se empareja las condiciones de inicio, y termina también siendo injusto. Porque una persona es como, y es una realidad, que una persona que nace en la pobreza y que no tiene posibilidades de estudio, en el cual los padres son, en los cuales son, ¿cómo se llama? Son delincuentes, no trabajan todo y no tendrá la misma posibilidad de progreso que una persona que nació en una familia con mayor oportunidades y que estudió y que tuvo los apoyos. Pero básicamente como sistema de reparto de los bienes o de reparto de justicia, que es lo que se dice en cuanto a la justicia distributiva, yo no estoy de acuerdo porque termina siendo absolutamente injusto desde el vamos. Entonces terminaría básicamente por ahí equiparando o no premiando a las personas que se esfuerzan y hace caer, que lo que pasó en Rusia, hace caer a la economía porque se pierden los incentivos. Progresar o no progresar terminaría siendo lo mismo. Pero bueno, está bien, ¿no? Está bien la pregunta que hizo Franco, Mari, no hay ningún problema. Me parece bueno que tengamos ese tipo de participaciones, lo hace más interesante, lo hace más entretenido. Eso es, desde mi punto de vista, como una persona que ha estudiado. Desde mi punto de vista, una persona, pero justo estaba leyendo también el chat, desde mi punto de vista, una persona que ha estudiado Derecho y que, bueno, justamente trata de estudiar lo que es la justicia y, bueno, también he estudiado filosofía y varias cosas más. Bueno. Mm, está bien. En cuanto, bueno, estamos, perdón, no me había perdido dónde estamos. Estamos en la justicia. Decimos, bueno, que es distinta a los demás, todas aspiran en un doble perfeccionamiento objetivo de las acciones y subjetivo del sujeto, porque puede darse cumpliendo solamente el objetivo. Claro, exactamente, perdón. Ahora sí entendí porque ya volví en el tema. Bueno, es distinta a las demás porque todas aspiran a un perfeccionamiento doble, a diferencia de esta. En cuanto a lo que es el perfeccionamiento doble, de lo que es de todas las virtudes, tenemos un perfeccionamiento objetivo, que básicamente cumplí con la acción que correspondía, y con el perfeccionamiento subjetivo, que es mejorar al sujeto. En cambio, lo que es la justicia se basa en criterios de objetividad. No se trata en decir, bueno, me hizo mejor o me hizo peor. Porque, por ejemplo, un padre podría regalarle o ser justo con un hijo a regañadientes, o, por ejemplo, un padre podría pagar el alimento de sus hijos porque lo debe y se le obliga a la justicia. Entonces, lo que se llama justo o injusto no importa en cuanto al perfeccionamiento subjetivo de la persona, sino que lo que importa es el perfeccionamiento objetivo. Por eso es distinta a las demás virtudes que siempre vimos que perseguían lo que es el perfeccionamiento. Acá sí, obviamente, que una persona justa que lo hace con la voluntad de ser justa, es una persona que se perfecciona. Pero en cuanto a lo que es lo objetivo o el análisis externo de lo que es la actitud justa, lo único que importa, en este caso, es que se cumpla con lo debido, de acuerdo a las circunstancias, obviamente, ¿no? Entonces, hay acá, bueno, que es lo que estábamos hablando recién, que hay dos formas de hacer perfecto el acto, que puede ser con el ánimo justo, que existe una total perfección entre lo interno y lo externo de la persona, existe realmente una virtud por perfeccionar al sujeto, o sin el ánimo justo, que se ha llegado a una perfección virtuosa, o sea, se ha llegado al cumplimiento del acto justo, pero que no puede, digamos, pero también puede conseguirse aún con el uso de la fuerza. Por ejemplo, una persona que paga una deuda y que le embargan los bienes y con eso la persona paga. Bueno, con esto hemos terminado la parte de la virtud. No sé si tenemos un poco más de tiempo. Si no, bueno, continuamos la clase que viene. Eh, pero lo que tenemos que ver ahora es, bueno, justamente lo que eran las ofertas laborales. Vamos a tener que dejarlo para la clase que viene porque se estira un poco más esto. Quiero que analicen justamente
cuáles son las competencias o las virtudes que les exigen, que les piden para insertarse en el campo laboral. Y yo después les voy a contar, bueno, justamente a partir de este requerimiento que tenemos en la clase de ética. Yo me comuniqué, creo que lo dije la vez pasada, con la licenciada de Recursos Humanos de Eventbrite, y me explicó un poco qué es lo que se requería, y me demostró qué es lo que se requería para ser contratado por la empresa y qué es lo que estaban buscando dentro de las empresas IT. Y me demostró que justamente lo que están tratando de buscar le dan mucha más importancia de la que uno cree a las virtudes morales y a la sociabilidad de las personas, que le están dando mucho más que al aspecto técnico, porque ven que el aspecto técnico está cumplido, pero muchas veces las personas que se dedican a lo que es la programación o el desarrollo de software son personas a las que no tienen facilidades comunicativas con los compañeros, o que no tienen capacidades de sociabilización. Entonces me manifestó que era un aspecto fundamental. No sé, particularmente Martina, no he tenido el placer de conocerlos en forma personal y de cursar. Pero bueno, básicamente muchas personas dicen, no, yo estudio esto porque no me gusta la gente, no me gustan las personas. Y lo hemos visto mucho esto. Ah, no sabía. Bueno, no pudimos tener las clases para saber cómo era la personalidad de cada uno. Pero bueno, está muy bien. Bueno, justamente lo que dicen es eso, muchas personas, particularmente yo también, compañeros de estudio con los que ahora empecé para estudiar programación, yo el año pasado empecé a dar ética y bueno, este año también derecho. Muchos coincidían en que eran personas que no querían tener habilidades sociales, no querían sociabilizar con las personas, no querían tener ese tipo de trato, sino que eran personas más bien frías. Y justamente lo que están buscando las compañías, que es lo que han notado que tienen defecto por ahí las personas que buscan el perfil de las carreras tecnológicas, es justamente un perfil de sociabilidad. Fíjense lo que es Google. Google busca mucha amplitud, mucha apertura mental busca Google en cuanto a lo que es el pensamiento de las personas. Tratan de buscar, la palabra que usan siempre es la diversidad, tratan de hacerlo lo más diverso posible y que las personas puedan estar conforme con esa diversidad. Así que son cuestiones que tienen que analizar en cuanto a lo que es las competencias que tienen que tener, que no son solamente técnicas, sino que a la hora de determinar entre una persona en la que están equiparados técnicamente en conocimientos y en currículum, lo que va a ser determinante justamente van a ser las virtudes morales y las capacidades de sociabilización que tienen las personas. Así que eso básicamente es lo que tienen que considerar. La clase que viene vamos a hacer justamente, vamos a continuar con el Zoom, pero les voy a pedir, así que les voy a pedir que estén presentes, que lean justamente cuáles son los requisitos que les exigen las empresas para trabajar. Eso es lo que vamos a pedir la clase que viene, para que vean cómo se vincula con la parte de las virtudes y con los hábitos operativos de las personas, como cómo la persona se desarrolla y se desempeña en la vida, a los efectos de ver, bueno, para insertarse en el mercado laboral y que esto le sirva y que no sea, como dijo nuestro ministro de Economía, Sarasa, para que tenga un sentido y que le sirva para la vida práctica, básicamente lo que tenemos que ver es, bueno, ¿qué aplicación práctica le damos? Claro, sí, exactamente, es lo que dijo nuestro ministro de Economía cuando estaba hablando del presupuesto, que es la ley más importante del país al año, pero bueno, somos Argentina. Así que bueno chicos, los dejo, espero que estén muy bien, y bueno, la semana que viene, claro, es Argentina. La semana que viene vemos qué es lo que exigen las empresas y cómo poder insertarse en el mercado laboral. ¿Ah? Así que, bueno, que tengan un muy buen fin de semana y que estén muy bien. Saludos.